ex ministro de Economía, quien nos acompaña en nuestros estudios. Antes de darle la palabra, economista Vega, quisiera refrescar lo que hace pocos meses, momento en el cual usted había dejado ya el ministerio, que fue el 13 de febrero, un destacado analista internacional, el economista Ricardo Penfold, PhD, quien trabajó por muchos años como analista en la muy conocida firma Goldman Sachs, y en estos momentos trabaja en la firma broker Seaport Global en Nueva York, comentó en una entrevista sobre la economía ecuatoriana, refiriéndose en cuanto a su paso por el gobierno de Daniel Noboa. El mercado dijo, wow, esto no está bien. Y cambió de rumbo, ¿no? ¿Se refiere al ministro Vega? Y trajo a Vega, que Vega hizo una gran labor y fue un gran comunicador. La manera que yo veía que Vega le comunicaba al país la necesidad de ajustar fiscalmente, la necesidad de aumentar el IVA, yo estaba impresionado. Y Vega hizo un gran trabajo. Y hay que darle crédito al presidente de tener a Vega allí y apoyó a Vega en aumentar el IVA al 15%. Hay que darle crédito al presidente por eso. Y sí, lo hizo relativamente bien. Lo que le queda ahora a Ecuador es hacer reformas que crezca Ecuador. Y hablamos del sector minero. El sector minero transforma. Bien, hemos iniciado con este comentario por dos razones, Juan Carlos. Siempre una presencia en un gobierno es un tema que significa un durísimo desafío, un reto, y por lo general una fuerte exposición al criterio de los ecuatorianos, que no siempre es generoso con quienes nos gobiernan. En todo caso, es grato escuchar un comentario de este tipo de un verdadero estratega, conocedor de los mercados internacionales, refiriéndose a Ecuador y la gestión que usted realizó. La segunda razón por la cual hemos escuchado este audio es que no dejó de sorprender al Ecuador su salida, tras una labor que fue reconocida más en el exterior que aquí dentro del Ecuador. Hay que decirlo, se pensaba que usted continuaría con el equipo. Iniciemos por allí, tras su saludo, ¿qué pasó y por qué dejó de ser parte del equipo de Daniel Noboa? Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a Antena 1 por permitirme estar aquí en Cuenca en esta fría mañana, pero siempre un gusto estar en Cuenca. Muy generosas las palabras del analista Penfold. En esos momentos básicamente no teníamos opción, y la decisión política y el apoyo del presidente Noboa fueron fundamentales para sacarle a este país adelante. Yo estoy convencido que la nueva ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya, como ha demostrado en los anuncios de los últimos días, continuará con esta ruta de balancear el presupuesto, y como la economía del país funciona casi como la economía de cualquier familia o de cualquier empresa. Cuando uno tiene un Estado que cuesta el 40% del PIB y solamente tiene recaudaciones por alrededor del 20%, tiene un desequilibrio que siempre trae problemas, que hacia afuera incrementa, nos mantiene con uno de los riesgos de país más altos de Latinoamérica, lo cual impide que vengan otras fuentes de financiamiento que no sean el Fondo Monetario Internacional y las multilaterales, que se convierte en una barrera para la inversión. Yo estoy convencido que ahora más que antes, en este gobierno, con el apoyo que ha tenido el presidente Noboa de 4 años, podemos seguir haciendo el ajuste donde conviene hacer el ajuste, siempre protegiendo los intereses de los más necesitados, bajando los gastos y subiendo los ingresos, como hace cualquier familia o cualquier empresa cuando tiene un desequilibrio. Y por otro lado, lo que dice Ricardo, este país que no ha crecido por más de 10 años y en términos per cápita más bien ha decrecido o se ha empobrecido la población, ahora tiene una gran oportunidad de atraer inversiones, de mostrar credibilidad, de mostrar un plan serio de largo plazo para que por primera vez en muchísimos años tengamos la posibilidad de crecer en base a inversión privada en base a minería responsable, en base
a petróleo, en base a energía, en base a agroindustria, en base a turismo, que tenemos tantas oportunidades y que en Cuenca lo hemos sentido en los últimos tiempos como una gran bocanada de aire fresco de ver a tantos turistas que van y vienen de Cuenca y que les gusta tanto Cuenca, como hemos visto que han crecido el número de restaurantes, de hoteles, que les va bien a todos estos negocios, crecen, y sobre todo el principal reto para el Ecuador es generar empleo. Y de alguna forma, ahora estando más en contacto de nuevo con Cuenca en el día a día, lo que el gobierno del presidente Noboa quiere para el Ecuador es que sea más como Cuenca, que tenga la calidad de empleo, la calidad de vida, las oportunidades que tiene, pero que eso pase en Esmeraldas, que pase en los ríos, que pase en el Oro, que pase en el Carchi, que pase a lo largo y ancho del país. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana acá en la ciudad de Cuenca. Como usted manifestaba, en 10 años Ecuador no ha crecido y en muchísimos años Ecuador no ha logrado superar, ni siquiera reducir, diríamos, de alguna manera el déficit fiscal. Ahora se habla de 3.000 millones, se habla de 5.500 millones, no han faltado analistas que incluso han llegado a decir que el déficit podría alcanzar los 8 o los 9.000 millones de dólares. ¿Cuál mismo es la cifra de este déficit y por qué Ecuador no logra en definitiva reducir esta brecha que tiene y que de alguna manera afecta enormemente a el crecimiento y el desarrollo del país? Es importante entender, si regresamos al año 2006, cuando el tamaño del sector público sobre el país, sobre el PIB, era alrededor del 20%. Y de ahí se emprendió un crecimiento acelerado del tamaño del sector público hasta que se llegó en el año 2017 a que sea el 46% del PIB. Y manteniendo que la recaudación va muy por debajo de eso. Y el problema estructural que tiene el país en ese sentido es que esa diferencia entre 20 y 40 básicamente tiene que ser cubierta o con petróleo o con deuda. Entonces, como en el 2014 entramos ya en una crisis que comenzaron a reducirse los precios del petróleo, entonces comenzó a incrementarse la deuda. Pero eso es absolutamente insostenible para un país o para una familia. Es como que usted tenga un sueldo y gaste más y que la diferencia saque anticipos de su tarjeta de crédito y luego le pida al vecino. Entonces llega un punto que su economía personal va a explosionar. Y si es que eso sostiene por muchos años, va a profundizar la situación de crisis. Eso es lo que le ha pasado al Ecuador. Y tratamos de eso, de corregir el año anterior, porque cuando nos sentamos en el gobierno a finales del 2023, proyectábamos el 2024 con una situación que nos faltaba más de 10.000 millones. Y esos 10.000 millones se corrigieron 3.000 millones con el paquete tributario duro que tocó implementarse y 5.300 millones con financiamiento internacional. Entonces ya llegamos con un nivel de atrasos al final del año de menos de 3.000 millones, lo que ya es una situación no ideal, pero más manejable. Así de simple es esta metáfora de comparar la economía de un país como Ecuador, ciertamente un país no muy grande, con una economía no muy grande, pero es la economía de un Estado, con el de la economía doméstica. Y allí nos preguntamos cómo en una economía doméstica se puede sobrevivir y pensar en un futuro cuando esta economía doméstica tiene un 75% de deuda de lo que produce anualmente. Claro, eso Gustavo, es absolutamente insostenible para el país y para las familias, y la deuda y el petróleo debería ser usada para infraestructura, para inversiones que traigan más producción y más competitividad y que potencien las inversiones del sector privado. Perdón que le interrumpa aquí, economista, pero quizás aquí también hay un debate, una discusión que se lleva generalmente a lo público. Es cuando hablamos de que ha crecido el sector público, nos preguntamos en qué medida el sector público tiene que crecer mientras crece también la población. Si pensamos en que requerimos más y mejor educación, más y mejor salud, ahora mismo con el tema
tema de la inseguridad se requiere mayor inversión pública y quizás mayor recurso técnico, humano, económico, que tiene que venir del sector público, porque es el garante en este caso de la educación, de la salud. Entonces aquí viene este debate, cuando decimos hay que reducir el sector público porque ha crecido de una manera desmesurada, ¿hacia dónde dirigimos esto? Yo creo que ahí lo más importante es la calidad del servicio público. En estos días he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en las instalaciones de Solca, de la Fundación Pablo Jaramillo, que son esquemas de provisión de servicios de salud a los más necesitados, con un esquema público-privado, porque ellos también dependen parcialmente del presupuesto general del Estado, pero el nivel de eficiencia, el nivel de costos unitarios que se logra hacer con una administración eficiente y la calidad de servicios que recibe la población es totalmente diferente. Hablamos de corrupción también, cuando pensamos en el sector público. Salud, en el sector salud, realmente yo me he sorprendido de ver la cantidad de corrupción, la cantidad de ineficiencias y la malísima calidad del servicio que recibe la población. Entonces tenemos que ir pensando en un esquema donde, en combinación entre el sector público y el sector privado, en estos esquemas que se llaman ahora las APPs, las asociaciones público-privados, podamos ser más eficientes en el gasto público. Claramente en muchas áreas se requiere invertir más en términos de recursos, pero por otro lado, con eficiencia se pueda dar una mejor calidad de educación, de salud, de servicios de seguridad, de todo lo que implica y lo que le corresponde al sector público. Y hay otras áreas muy debatidas en el Ecuador en el sector público, que son las famosas empresas públicas, que al venir yo del sector privado me sorprendía que no haya un balance, que no hayan cuentas, que no hayan registros. En empresas tan grandes en como empresas Ecuador, tan grandes, tan importantes. Entonces, una de las medidas que logramos hacer es ponerle una auditoría financiera a Petroecuador, pero que recién comenzaron a hacerlo del 2019 y recién creo que van terminando el 2021. Ahora, en su ejemplo usted hablaba, ejemplo, de estas asociaciones público-privadas de dos entidades cuencanas dedicadas a la salud y a la beneficencia, muy prestigiosas, por supuesto, pero esto no es ni de lejos el estándar en Ecuador. No es ni de lejos del estándar del Ecuador, pero creo que es una muestra de lo que se puede hacer con una combinación entre el sector público y el sector privado, que muchas veces son empresas, otras veces son personas de buena voluntad que dedican su vida al servicio público, pero con un manejo eficiente, con un manejo cuidando cada dólar que entra para que se use de la mejor manera en términos de servicio para la población. En los balances que usted realizó ante diferentes medios cuando dejó la cartera de Estado, señaló que su gestión permitió fortalecer la dolarización, reducir el riesgo país y mejorar la sostenibilidad fiscal del Ecuador. Sobre los dos primeros puntos, evidentemente se sigue ese camino. Ecuador ha vuelto a los niveles de riesgo país de antes de la primera vuelta electoral. Luego subió y se mantuvo muy alto, pero ha bajado a esos niveles nuevamente. En cuanto a la sostenibilidad fiscal hay mucho que decir, por eso iniciemos con el tema de la dolarización. Usted señaló también sobre la dolarización que Ecuador enfrentó un riesgo crítico al inicio de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que pasó allí? Y realmente fue una situación en la cual estuvo en riesgo real la dolarización, más allá del uso de la dolarización, que tiene un peso muy importante en temas de carácter político, como se lo demostró en las elecciones anteriores, en las recientes. Sí, Gustavo, yo he visto también el manejo político de la dolarización, pero en términos técnicos, cuando asumimos el gobierno y había una deuda del sector del gobierno con los GATS, con la seguridad social, con la seguridad de la policía y del ejército, y también con empresas privadas que son proveedores de servicio público, de más de 5.000 millones. Y en caja habían apenas 180 millones, había una relación en ese momento casi de 29-1. Por otro lado, el nivel de las reservas internacionales ya se aproximaba a los 4.000 millones de dólares. Y había, y lo que se sentía en el mercado, los gobiernos locales, las prefecturas, estaban impagas 4 meses.
Entonces, obviamente, el principal perjuicio ahí, poniéndolo de la forma más básica, ellos ya ni las juntas parroquiales ni nada, no habían pagado sueldos de no sé cuántos meses. Entonces eso rompía la cadena de pagos. Y al ser el Estado ecuatoriano un actor tan importante en economía, como decíamos antes, casi el 40% de la economía es del Estado ecuatoriano. Entonces se comenzaba a ver en incubación una gran crisis del sistema financiero. Ustedes se acordarán que en esos momentos ya los bancos grandes, como por poner un ejemplo el Banco Pichincha, ya comenzaba a pagar 10% en pólizas, lo cual era una locura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaba pasando en esos momentos? Había una gran competencia por la liquidez entre los grandes bancos, los bancos pequeños y sobre todo las cooperativas, a las cuales les iban restando la liquidez. Había una guerra por la poca liquidez que había en economía. Entonces, esa poca liquidez en economía lo que puede causar es que haya una crisis en el sistema financiero. Comenzaban, como nos acordaremos del año 99-2000, las corridas de depósitos, el pánico financiero, que podía contagiarse al resto del sistema financiero, y muy diferente a la crisis del sistema financiero que tuvimos en el 99-2000, que todavía teníamos sucres, todavía teníamos la impresora de sucres en Sangolquí. Entonces gran parte de esos depósitos se pagaron en moneda local, lo cual generó la crisis del 99-2000, que desembocó finalmente en la dolarización. Y en la deriva en la campaña electoral para primera, segunda vuelta con Daniel Noboa, que ahora ha sido ratificado como presidente, ¿se volvió a poner en riesgo esta dolarización? El riesgo principal nosotros lo sentimos alrededor de enero, febrero del 2024, con una restricción de liquidez, con los números del sistema financiero débiles, sobre todo de las entidades más pequeñas, donde hay una gran proporción de depósitos, y por otro lado las bajas reservas hacen que la dolarización estaba en riesgo, porque en esos momentos los analistas de Cordes, por ejemplo, salían a decir que ya se podía pensar en la emisión de los famosos y temidos ecuadólares para comenzar a pagar las cuentas impagas del sector público. Pero luego de eso, con las medidas que se tomaron, con entrada de divisas de fuera, si vemos, por ejemplo, los últimos datos que revisé del sistema financiero, de marzo del 24 a marzo del 25, los depósitos en el sistema financiero han crecido en 19%. Ya las empresas grandes están recibiendo crédito por debajo del 7%. Hay empresas muy grandes que inclusive están tomando deuda al 6,5%. Con la reactivación de la confianza, tiene que venirse la demanda de crédito, que eso se refleja ya en crecimiento, en empleo y en un círculo virtuoso positivo, que es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Ahora, economista, otro de los temas que preocupa es el pago de la deuda. ¿Qué vamos a hacer con esa enorme deuda que tiene el país? De aquí, si no me equivoco, hasta el 2029 se vienen pagos importantes que el país deberá cumplir, y ya no tenemos los ingresos de esa reforma tributaria que dio la oportunidad de tener algunos ingresos extraordinarios, y este es un tema sobre el cual el país debería reflexionar. Algunos sectores han hablado de la solicitud de una moratoria, de una deuda, no de un no pago, sino de una moratoria. ¿Hasta qué punto tenemos en este momento la posibilidad de una renegociación, quizás de volver a patear hacia más adelante los pagos urgentes que se tienen que hacer ahora? ¿Cómo está esta situación y cuáles son las posibilidades de este segundo mandato de Noboa respecto de aquello? En términos de la deuda, claramente el Ecuador no tiene un problema de deuda muy grande en relación a su economía, sino más bien el problema que tiene es lo que usted decía, que se vienen vencimientos en un plazo relativamente corto, porque cuando se hizo la última reestructuración de la deuda en el 2020, se esperaba que para el 2026 ya estemos en una situación bastante diferente, porque obviamente si entramos en un ritmo de crecimiento económico, de mejora de las condiciones de empleo, eso también se refleja en una mayor recaudación, en mayor liquidez y mayor capacidad de pago. Yo estoy convencido que cualquiera de los mecanismos que se usen para reperfilar la deuda tienen que ser mecanismos
acordados y amigables con el mercado. El hacer suspensiones de pago unilaterales como las que se hizo en el 2010 es la que nos mantiene con niveles de riesgo país tan altos, porque en ese momento teníamos el dinero y no pagamos, y por ejemplo tenemos niveles de riesgo país más altos que Honduras, lo cual es sorprendente. Nuestros vecinos tienen niveles de riesgo país muy bajos, a pesar de algunos de ellos estar en crisis. Nosotros seguimos muy cercanos a los 1000 puntos básicos. Entonces, esa ruta de responsabilidad fiscal, de políticas serias, de atraer inversiones, puede ayudar a usar mecanismos parecidos a los que hicimos el año pasado, por ejemplo, con una recompra de deuda amigable con el mercado, donde los fondos se van a usar para la protección de la Amazonía. Y aquí, economista, hay también un sentimiento del ciudadano, dice, bueno, ¿cómo es posible que el país pague estos millones de deuda cuando ni siquiera paga las dializadoras y tenemos cientos de personas en una condición realmente crítica de vida en sí mismo, ¿no? Algunos hablan hasta de 1000 personas que han fallecido por la falta de atención, que las dializadoras no han podido cumplir por las deudas, los pagos, o la deuda con el hospital del IES, o la deuda con la salud en general, por poner un ejemplo. Dice, ¿cómo es posible que el país realmente tenga todos los recursos para pagar la deuda, pero no pueda cubrir estas necesidades que son urgentes del ciudadano? Sí, es una cosa difícil de entender, pero ahí sí uno hace un análisis un poquito más profundo. Por ejemplo, en el tema de diálisis. El tema de diálisis, aquí en el Ecuador, al Estado ecuatoriano le cuesta $1,400 por paciente por mes. El promedio de los otros países de Latinoamérica es por ahí la mitad. Y una cosa que ¿Qué sucede allí? ¿Se especula? ¿Por qué razón los costos son tan... O sea, es parte de los... o sea, no son los costos, sino es lo que se paga a las derivaciones. Entonces, ahí de lo que se ve, de lo que se puede ver hacia el pasado, es que hubo... que se lo vio como una gran oportunidad de negocio. Me sorprendió que en diálisis, sí, a diferencia de todos los otros sectores, sí hay empresas extranjeras que vinieron a dar servicio de diálisis en Ecuador. O sea, el negocio era aparentemente tan lucrativo que hizo que empresas japonesas, alemanas, americanas vengan a proveer servicios de diálisis en Ecuador. Algo similar pasó con la pandemia. Recuerde el grado de especulación que se dio. Los costos increíblemente altos. Exactamente. Entonces, eso fue una especulación que causó una burbuja, que creyeron que venían con una gran oportunidad de negocio, que no venía acompañada, por otro lado, con el financiamiento, porque por más que el sector salud es uno de los a los que más recursos se les da, no tenía suficiente presupuesto el Ministerio de Salud para cubrir todo. Entonces hemos estado buscando espacios presupuestarios y formas creativas de cómo ir cubriendo, pero ahí sin duda hubieron grandes indicios de corrupción que va a tomar un tiempo más hasta que se terminen de corregir, identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Cuántos pacientes ni siquiera estaban vivos? Se nos va agotando, Juan Carlos. Hay temas fundamentales que quisiera tratar. Todos son realmente importantes, pero hay otros que lo son más, como el riesgo país de Ecuador. ¿Por qué no baja? ¿Por qué está estacionado en el orden de los 968 puntos, más allá de los esfuerzos evidentes que ha hecho el gobierno de la percepción positiva que existe en los mercados internacionales, en los multilaterales? ¿Qué pasa con este tema que no le hace a Ecuador un buen sujeto de crédito? Claro, siempre tenemos este estigma del default que se hizo en la deuda en el 2010 y que luego tampoco ha habido un manejo tan creíble y tan de largo plazo. Por otro lado, obviamente, este problema de las cifras, de tener un Estado tan grande, con dificultades de financiamiento, con tener que usar deuda siempre para completar el tamaño del financiamiento que requiere el Estado, es algo que estamos en una ruta correcta de reparar, porque ya bajamos del 2.100 puntos que teníamos en diciembre del 2023 a estar por debajo de los 900, y es una muy buena noticia. Pero todavía tenemos el reto de por lo menos bajar por debajo de los 600 para poder regresar a los mercados de deuda internacionales y no estar siempre de alguna forma condenados a tener solamente un prestamista, que es el Fondo Monetario Internacional, muy diferente a lo que tienen los otros países, que tienen una diversidad
de oportunidades de financiamiento, que es lo que tendría el país cuando reduzcamos por debajo de los 600 puntos. Y yo creo que estamos en la ruta correcta. Ya ha habido reducción y anuncio de medidas en la dirección correcta, que hay que corregir nuestro tema de subsidios. Tenemos el reto de hacer reformas en la seguridad social, que tiene también problemas tan serios. Necesitamos una reforma laboral moderna para que no solamente 1 de cada 3 ecuatorianos tenga empleo, como es en el país, sino sea por lo menos como en Cuenca, que 2 de cada 3 sí tenemos empleo adecuado. Esta última corrección que se hizo a la economía, que significa unos 500 millones de ingresos para el fisco, según las estimaciones que se han dado, es aparentemente insuficiente y van a venir más. Quien reemplaza hoy en el cargo, Saría Moy, ha dicho que el presidente está analizando ya la reforma tributaria sobre la que usted también se refirió cuando estuvo de ministro, que señaló que lo que buscaba era cambios de largo plazo, una estabilidad para Ecuador para los próximos 20 años, y tenía 3 puntos fundamentales de acuerdo a lo que usted señaló. Simplificar el sistema tributario, por una parte, eliminar impuestos distorsivos y fortalecer el impuesto a la renta y el IVA, y dar una mayor claridad para la inversión nacional y extranjera. ¿Siguen siendo estos los puntos fundamentales de esta reforma que se anuncia? ¿Ecuador tiene un compromiso de cumplirla con el Fondo Monetario Internacional? Yo esperaría que sí. Eso es lo que han hecho los países vecinos, del tener un esquema tributario simplificado, más claro, con 2 impuestos fuertes y bien recaudados, y la eliminación de otros impuestos distorsivos para la economía, para las empresas, donde las empresas tienen grandes equipos y tienen que tener muchos asesores para entender la complejidad del esquema tributario. Y yo esperaría que esa sea la tendencia, una simplificación, enfocarnos en 2 impuestos eficientes, como es el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo que lo tienen la mayoría de países del mundo, y el impuesto al valor agregado, que también en el Ecuador ha sido un impuesto eficiente y que tiene el correctivo de ser más progresivo, porque el 90% de los productos de la canasta básica están exentos de IVA. Por el tema de los subsidios, economista, ese es otro tema de una larga discusión. Ahora ya se habla en estas nuevas propuestas, en estas recientes propuestas del presidente, de apuntalar hacia ciertos sectores en lo que tiene que ver a subsidios o beneficios, en este caso económicos y tributarios. ¿Cuáles son las medidas urgentes, a más de las que se ha anunciado, o cuáles son los resultados que podrán tener efectivamente estas medidas anunciadas? A ver, ahí creo que es muy importante el aprendizaje que se tuvo en la focalización del subsidio de las gasolinas de bajo octanaje, donde los sectores que realmente requerían un subsidio, como son los taxis, las tricimotos y las camionetas rurales, tienen un pago directo, una transferencia directa, pero tenemos un solo precio en el mercado, que no causa distorsiones, que no causa corrupción, sino que claramente el precio es el anunciado, y ese es el precio que pagan todos los ecuatorianos. El presidente, con mucha razón, por ejemplo, en los temas de subsidio al diésel, tiene preocupación de los impactos que puede tener eso en la competitividad del sector privado, en el transporte público. Entonces él está proponiendo alternativas por ejemplo, de gas natural, que podría traer eficiencias adicionales y costos menores para sustituir el consumo del diésel en el transporte privado de carga. Claramente ahí también hay que tomar en cuenta la cantidad de diésel que sale de contrabando a través del mar, a través de los países vecinos, inclusive en el tema del gas licuado de petróleo. Entonces yo creo que el presidente, con la responsabilidad que le caracteriza, va a tomar las medidas focalizando siempre hacia los sectores más necesitados, al transporte de alimentos, al transporte público, y hacer un trabajo, por otro lado, con las empresas privadas, para ir asimilando ese costo más alto del diésel en el transporte privado de carga. Lamentablemente el tiempo siempre es corto, Juan Carlos. Tenemos ya a nuestro próximo invitado en la sala. Así y debemos terminar. Quisiera preguntarle lo que inicié preguntándole. ¿Por qué no siguió en el gobierno de Daniel Noboa? Se dijo que uno de los puntos de desacuerdo fue el campo Sacha,
Allí el gobierno, sobre todo antes de la primera vuelta, generó la expectativa de que se entregaría el campo Sacha, viejo campo pero productivo, a cambio de un bono de unos 1.500 millones de dólares y una inversión de unos 1.750 millones de dólares, y se dijo que usted no estuvo de acuerdo. ¿Fue esa la verdadera razón de la salida? Al contrario, o sea, yo conceptualmente en lo que se quería, desde el principio, que es lo que yo quería hacer con los campos petroleros, que se entregue a empresas eficientes, a empresas internacionales que rindan cuentas y que mejoren la producción. Tal vez en los detalles habrán cosas que discutir, y yo creo que sería una muy buena cosa para el país que se vuelva a retomar el tema del campo Sacha, que se traiga más empresas para que compitan, que presenten mejores condiciones para el país. O sea, lo que hay que entender que el sector público en términos personales, familiares, es un reto bastante complicado. Yo tuve un desgaste bien fuerte al entrar al gobierno y a esa función en momentos muy críticos. Entonces yo creo que hay un momento para entrar, un momento para salir, y también darle las opciones al director de orquesta o al director del equipo a que ponga en ciertas posiciones a los jugadores que él considere los más adecuados. Yo sigo teniendo una excelente relación con el presidente. El día martes igual voy a estar reunido con él analizando algunos temas, y sigo dando a todo el equipo de gobierno desde fuera todo el apoyo, y además con este maravilloso sector privado que existe en Cuenca, dinámico, activo, con ganas de seguir invirtiendo. Yo estoy muy contento de estar ahora nuevamente vinculado al sector privado de Cuenca. Bien. Muchísimas gracias. Esperemos en otra oportunidad poder indagar y conocer su punto de vista sobre tantas otras aristas que han quedado sin tocar en el alcance de este diálogo de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con su presencia en este noticiario. Muchísimas gracias, Gustavo. Un buen día y siempre a las órdenes. Declaraciones del exministro de Economía de Ecuador, Juan Carlos Vegas. Son las 8:04. Hay mucho sí que